bienvenidos noticieros el 21. Hablaremos del proceso de democratización, pero para que entiendan qué es este proceso, primero deben saber qué es la democracia. La democracia es un sistema de gobierno en el que, según el pueblo, elige a sus gobernantes mediante votos. En México, este sistema se implementó desde 1880. Sin embargo, dada la experiencia que tiene este país en malas democracias, esta nunca se llevó a cabo. Tenemos muchos eventos que lo prueban. Por ejemplo, si hoy crees que se roba y se alternan los votos de forma descarada, antes lo era muchísimo más, ¿te lo puedes imaginar? Puedo dar los ejemplos como vendría siendo Porfirio Díaz, que decía tener una democracia cuando en realidad era una dictadura. O bien el fraude electoral que cometió Carlos Salinas, o más bien su partido político, el PRI, que al ver que le estaban ganando las elecciones, declaró que se habían perdido varios votos en el proceso y se le dio el gane a su mismo partido político. Sin embargo, este presidente ha sido uno de los más odiados en México, incluso más que Peña Nieto, así de mal te la pinto. Pero te preguntarás, ¿qué hizo este pobre hombre para merecer tanto odio? Pues vendió Telmex a Carlos Slim, vendió más del 90% de las empresas que pertenecen a 1150 en México, y tú que te quejabas de Peña por haber vendido Pemex o querer vender el agua. Y también a esto se le suman los muchos rumores de su inexplicable riqueza y los nexos que tenía con el narcotraficante. Odiaban a este hombre. Gracias a Dios, en el año 2000 se inició un proceso de democratización que al fin rindió frutos, puesto que por primera vez en todo México un partido diferente al PRI tomó el puesto. A este se le conoció como PAN o Partido Acción Nacional, donde el presidente Vicente Fox subió al puesto y después de su sexenio le siguió Felipe Calderón del mismo partido. Sin embargo, parece que México no tuvo suficiente, puesto que en el 2012 nuevamente Peña Nieto, un partido del PRI, subió al poder. Y aquí entre nos, el 52% del país son mujeres, y los rumores afirman que es porque es muy guapo, lo cual no me sorprende. Hablemos del 68. Es posible resaltar ciertos momentos históricos antecedentes al proceso de la democratización. Una estocada importante al sistema político mexicano fue el movimiento estudiantil del 68, cuya demanda principal era precisamente la democracia de México. El movimiento del 68 es reconocido como un episodio en el que los jóvenes se convirtieron en los protagonistas de la historia nacional, del escenario político. Como resultado de la situación internacional de posguerra, los jóvenes se dieron a la tarea de realizar una revolución cultural, que fueron capaces de transformar las instituciones establecidas. La respuesta del presidente Díaz Ordaz fue que el presidente intentaba desprestigiar el gobierno. Ante la llegada de los Juegos Olímpicos, y por lo tanto el gobierno tendría que ser radical. El desenlace trágico de estos eventos fue la masacre de Tlatelolco. El 2 de octubre fue un hecho que manchó con sangre la lucha democrática en México y mostró la capacidad del Estado en su objetivo de conservar la hegemonía política en la plaza. Hegemonía política. En la Plaza de las Tres Culturas, cientos de jóvenes asistían a una reunión sin saber que serían presas de una emboscada. La masacre de la Plaza de Tlatelolco fue coyuntural para la redefinición de la relación ciudadana, estado de la memoria política de México. El Estado perdió credibilidad institucional. Se convirtieron en los voceros de la conciencia ciudadana. A pesar de todo, el movimiento del 68 son considerados como indispensables para el proceso de apertura democrática. En el campo mexicano hubo también sublevaciones, sobre todo en el sur del país, estando como líder Luciano Cabañas, quien sostenía que era necesario difundir la doctrina marxista entre la gente del campo e iniciar guerrillas que más tarde serían reprimidas por el ejército mexicano. El movimiento de Lucio Cabañas se extendía por la costa de Guerrero. El 2 de diciembre de 1964 se enfrentaron al ejército, y es aquí donde muere Lucio Cabañas a los 35 años de edad. De esta forma se pone fin a las guerrillas. Para aclarar mejor este asunto, mi compañera Teresa les comentará más a fondo. Muy bien, compañera.
El ejército colocó tanques a las afueras de la universidad días antes del informe presidencial. El 13 de septiembre se hizo la manifestación del silencio. 200.000 jóvenes marcharon con pañuelos en la boca. Luis González de Alba la describió así: de aquellas docenas de estudiantes solo se oían los pasos. El silencio era más impresionante que la multitud. Parecía que iban pisoteando todas las palabrerías de los políticos. Sus discursos. El 18 de septiembre el ejército ocupa la ciudad universitaria y el 24 de septiembre el ejército toma el casco de Santo Tomás. Algunos líderes fueron detenidos y enviados a la cárcel. El movimiento estudiantil declinaba de manera evidente. Los pocos líderes que quedaban convocaron un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El 2 de octubre se reunieron entre 5 y 10.000 personas en esta plaza, un lugar con solamente 2 accesos. Al reunirse todos, la gente empezó a notar personas raras, con un guante blanco en la mano izquierda. En un momento lanzaron desde un helicóptero bengalas. Esto era señal de que iba a iniciar el tiroteo. Una lluvia de balas cayó sobre los estudiantes. Esto duró más de 1 hora. El presidente Díaz Ordaz dio la orden de no dejar evidencia alguna. Incluso amenazaron a periodistas y fotógrafos hiriendo a un jornalista extranjero. Cortaron las líneas telefónicas y cortaron las luces. Impidieron la entrada de ambulancias a la plaza. La prensa solo habló de solamente 20 muertos. Habló de unos 20 muertos. Son muchos más, sin embargo, la cifra real se desconoce por los cuerpos desaparecidos. Probablemente fueron quemados. Ahora presentaremos algunos datos curiosos. Bueno, el primero es que minutos antes de la inauguración, un grupo de asistentes de la universidad hicieron volar en el estadio un gran papalote en forma de paloma negra. Cuando Octavio Paz se entera, México renuncia a su puesto de embajador en la India. Lázaro Cárdenas no podía creer que el ejército mexicano, que había luchado tanto por los derechos, se iba a manifestar ahora en contra de los estudiantes. Sí. Lo nombraron embajador de España. Al hacer una entrevista, sus palabras fueron: se va a España un mexicano con las manos limpias, que no están manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso es del año 1968, donde salvé al país, les guste o no les guste, con algo más de horas de trabajo burocrático. Afortunadamente salimos adelante y de no ser por eso, usted jovencito no tendría la oportunidad de estar aquí preguntándome. De Díaz Ordaz fue: México no fue el mismo antes y después de Tlatelolco. Y no lo fue, en parte muy importante, debido a Tlatelolco. Bueno, otro suceso de relevancia para la formación democrática fueron las subversiones guerrilleras. Uno de los movimientos con mayor impacto en México fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, bajo el liderazgo de Rafael Sebastián Guillén Vicente, mejor conocido como el subcomandante Marcos. Este demanda al Estado ciertos derechos básicos para los grupos indígenas marginados. En su carta firmada con febrero de 1994, declaró su objetivo: la toma de decisiones, para nada, no, apenas algo más difícil, un mundo nuevo. Para entender un poco mejor este movimiento, es importante saber que las protestas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se formalizaron con el levantamiento en armas de los indígenas y campesinos en Chiapas, el mismo día que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. Y para el que no lo sabe, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un acuerdo entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para crear, como el mismo nombre lo dice, una zona libre con un costo reducido para el intercambio de bienes entre los 3 países. Bueno, la importancia del tratado fue que constituyó una oportunidad para las demandas de los grupos guerrilleros tuvieran un alcance a nivel internacional y con esto lograran ejercer una presión política. Este movimiento salió a la luz pública en el estado de Chiapas, como lo mencioné anteriormente, el 1 de enero del año 94, cuando un grupo de indígenas armados intentan ocupar cabeceras de algunos municipios de Chiapas, el día que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuestionando el sistema político sobre sus promesas de modernidad. Su objetivo era el derrocamiento del presidente elegido y el establecimiento de una democracia participativa. Bueno,
Los principios básicos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional son la defensa de los derechos indígenas, la constitución de un nuevo modelo de nación y una red de resistencia y rebeldía en nombre de la humanidad y contra el neoliberalismo. La expansión de su movimiento a través de Internet fue una gran presión para el gobierno. A través de ese momento, el mundo veía la segregación que habían sufrido por cientos de años los grupos indígenas. Sí. Regresando a la declaración de la Selva Lacandona. La primera declaración de la Selva Lacandona es el documento en el que la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaró la guerra al gobierno mexicano en cabeza del presidente Carlos Salinas de Gortari en enero de 1994. ¿Qué es el documento? En el documento se pide la intervención de organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional para que vigilen y regulen los combates. Sí. Con esto concluimos este segmento informativo. Hasta la próxima. Bye.